Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un video donde contamos con la colaboración de nuestro canal amigo Inframundo, quien nos contará una espeluznante historia de horror. Recuerden que pueden seguirlo para escuchar más de sus historias. Y aquí en la descripción dejaré el enlace donde pueden escuchar, donde nosotros colaboramos con una historia en su canal. El secreto y confesión del chofer del autobús. Un chofer de autobús del norte de México confiesa un secreto que lo ha atormentado por años. Durante sus rutas nocturnas conoció a una misteriosa pasajera que lo cautivó y lo llevó a un remoto pueblo en la sierra, donde descubrió que era una bruja capaz de transformarse en ave. Enamorado se quedó a vivir con ella, pero pronto entendió que su poder se alimentaba del mal y la muerte de inocentes. Incapaz de detenerla ni de denunciarla, carga ahora con la culpa de haber sido cómplice del sufrimiento que ella causó. Nunca he sido buena persona para guardar secretos, pero este me lo he llevado por años sin que nadie se enterara. El peso de saber lo que sé me está matando por dentro, y ya no puedo fingir que todo está bien cuando la gente de este pueblo me saluda como si fuera un hombre normal. La culpa me come las entrañas cada noche, sabiendo que mi silencio ha permitido que cosas terribles sigan pasando. Necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva completamente loco, aunque eso signifique que todos me vean como un monstruo igual que ella. Todo comenzó cuando trabajaba como chofer de autobús en las carreteras del norte de México. Llevaba más de 10 años manejando esas rutas nocturnas. Conocía cada kilómetro de camino como la palma de mi mano, desde Chihuahua hasta Sonora, pasando por pueblos pequeños donde la gente trabajaba en las minas o en los ranchos ganaderos. Siempre manejaba de madrugada, esos viajes largos donde la oscuridad se hace compañía y uno termina conociendo cada curva del camino como si fuera su propia casa. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la tranquilidad de esas horas cuando la mayoría de la gente dormía. Las carreteras estaban vacías salvo por algunos tráileres que iban hacia la frontera, y el único sonido era el motor del autobús y la música que ponía bajito en la radio. Los pasajeros que se subían a esas horas eran pocos, la mayoría gente trabajadora que necesitaba llegar temprano a sus empleos, o personas que preferían viajar cuando había menos tráfico en las carreteras. Mi autobús era uno de esos modelos viejos pero resistentes, con asientos de vinilo azul y ventanas que no cerraban bien. La compañía no gastaba mucho en mantenimiento, pero el motor era fuerte y me había llevado por miles de kilómetros sin darme problemas serios. Conocía cada ruido que hacía, cada vibración del volante, y sabía exactamente cuándo necesitaba cambiarle aceite o revisar los frenos. Fue en uno de esos recorridos nocturnos durante el invierno, cuando la vi por primera vez. Se subió en una parada que quedaba en medio de la nada, entre dos cerros pelones donde solo había un poste con una lámpara que alumbraba muy poco. Era una mujer joven, hermosa como pocas que he visto en mi vida. Tenía el cabello largo y negro que le llegaba hasta la cintura, y unos ojos que brillaban incluso en la penumbra del autobús. Su piel era blanca, casi transparente, y vestía siempre ropa oscura que la hacía parecer misteriosa. Siempre pagaba su boleto sin decir mucho, me daba el dinero exacto, y me sonreía de una manera que me ponía nervioso. Se sentaba en los asientos de atrás del lado de la ventana, y miraba hacia afuera durante todo el trayecto. Nunca la vi llevar equipaje ni bolsa, ni siquiera una cartera. Era como si no necesitara nada material para sus viajes. Se bajaba 3 paradas después, en otro lugar igual de desolado donde no había casas ni ranchos a la vista, solo un camino de tierra que se perdía entre los matorrales y las rocas. Siempre me pregunté qué hacía una mujer como ella caminando sola por esos lugares tan apartados, pero nunca me atreví a preguntarle directamente. Durante meses la vi subirse siempre en el mismo lugar y a la misma hora, como si tuviera un reloj interno que le marcaba exactamente cuándo aparecer. Nunca variaba ni un minuto, era como si tuviera un horario exacto que cumplir. Al principio solo intercambiábamos saludos educados. Ella me decía buenas noches y yo le respondía igual, pero poco a poco comencé a esperarla con ansias.
revisando el reloj cuando me acercaba a su parada y sintiendo una extraña emoción cuando la veía ahí parada esperando. Era lo único bueno de esas madrugadas frías manejando por carreteras, donde a veces no veías ni un alma en kilómetros. Su presencia iluminaba todo el autobús, cambiaba por completo el ambiente de soledad que me acompañaba el resto del viaje. Cuando se bajaba, el resto del trayecto se me hacía eterno, contando los minutos hasta que llegara la siguiente noche para volver a verla. Comencé a hacer conversación con ella, preguntándole cosas sencillas sobre el clima, o comentándole sobre las noticias que escuchaba en la radio. Le platicaba sobre los otros pasajeros que había tenido, sobre los cambios que veía en los pueblos por donde pasábamos, sobre los problemas que a veces tenía con el autobús. Ella siempre respondía amablemente, con una voz suave que me tranquilizaba, pero nunca hablaba de más. No me decía dónde trabajaba, dónde vivía, ni nada personal. Era como si quisiera mantener cierta distancia, pero su sonrisa me daba a entender que no le molestaba platicar conmigo. A veces le preguntaba sobre su familia o si tenía novio, pero siempre evadía esas preguntas con respuestas vagas. Me decía que vivía sola, que le gustaba la tranquilidad, que prefería viajar de noche porque había menos gente. Sus respuestas me intrigaban más, hacían que quisiera conocerla mejor y descubrir qué secreto se escondía detrás de esa sonrisa misteriosa. Pasaron varios meses así, hasta que comencé a darme cuenta de que me estaba enamorando de ella, de una manera que nunca había sentido antes. Era algo que iba más allá de la simple atracción física, aunque debo admitir que era hermosa de una forma que me quitaba el aliento. Era algo en su manera de ser, en cómo me hacía sentir especial cuando hablaba conmigo, en cómo su presencia llenaba el vacío que tenía en el pecho. Pensaba en ella durante todo el día, mientras dormía después de mis turnos nocturnos o cuando estaba en casa viendo televisión. Esperaba que llegara la noche para verla otra vez, y cuando no aparecía por alguna razón me quedaba preocupado preguntándome si le había pasado algo. Sus ojos se me quedaban grabados en la mente, y su voz dulce era lo último que escuchaba antes de quedarme dormido cuando terminaba mi turno. Comencé a arreglarme más para el trabajo. Me ponía colonia y me aseguraba de que mi uniforme estuviera limpio. Llevaba chicles para tener buen aliento cuando habláramos, y hasta cambié la estación de radio por una que pusiera música más romántica. Todo para impresionarla, aunque ella nunca parecía darse cuenta de esos detalles. Una noche reuní el valor suficiente para preguntarle si quería que nos viéramos fuera del autobús, tal vez para tomar un café o cenar algo en alguno de los pueblos por donde pasaba mi ruta. Le dije que me gustaba mucho platicar con ella y que me encantaría conocerla mejor en un ambiente más tranquilo, donde pudiéramos hablar sin prisa. Ella me sonrió de una manera extraña, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa, pero no parecía molesta. Me miró directamente a los ojos por un momento que se sintió eterno, y después me dijo que lo pensaría. Su respuesta me dio esperanzas, aunque había algo en su mirada que no pude descifrar, como si estuviera evaluando algo importante antes de tomar una decisión. La siguiente madrugada no se apareció en su parada habitual. Esperé ahí casi media hora, pensando que tal vez se había retrasado o que tenía algún problema, pero nunca llegó. Manejé despacio hasta su parada de bajada esperando verla ahí, pero el lugar estaba completamente vacío. Fue la primera vez en meses que no la vi, y esa sensación de vacío me acompañó durante todo el resto del viaje. Pasaron días y después semanas sin verla. Cada noche pasaba por su parada esperando encontrarla ahí. Reducía la velocidad y alumbraba bien con los faros para asegurarme de que no estaba escondida entre las sombras, pero el lugar seguía vacío. Comencé a preocuparme de verdad, pensando que tal vez le había pasado algo malo, o que mi invitación la había asustado y había decidido cambiar de ruta para evitarme. No podía concentrarme en el trabajo. Manejaba distraído pensando en ella y preguntándome qué habría pasado. Llegué a imaginar las peores cosas, que tal vez había tenido un accidente caminando por esos lugares solitarios, o que alguien malo se la había llevado. El no saber me estaba volviendo loco, y cada noche que pasaba sin verla era peor que la anterior. Fue entonces cuando decidí que tenía que buscarla,
que no podía quedarme con las dudas para el resto de mi vida. Sabía que se bajaba siempre en la misma parada, así que un día libre manejé mi carro personal hasta allá para explorar la zona. No había mucho que ver, solo un camino de tierra que se perdía entre los cerros. El lugar se veía abandonado durante el día, sin señales de que alguien viviera cerca. Decidí seguir el camino de tierra, pensando que tal vez llevaba a algún rancho o pueblo pequeño donde ella vivía. Mi carro no estaba hecho para esos terrenos. Era un sedán viejo que se sacudía con cada piedra, pero estaba decidido a llegar hasta donde fuera necesario. El camino subía y bajaba por las montañas, serpenteando entre rocas y matorrales secos. Después de manejar por más de 1 hora, cuando ya estaba pensando en regresarme, llegué a un pueblo en la sierra que nunca había visto antes, aunque llevaba años trabajando en esa zona. Era un lugar muy pequeño, con no más de 100 casas de adobe y calles de tierra. Las construcciones eran viejas pero bien mantenidas, y había una iglesia pequeña en el centro con un campanario que se veía desde lejos. La gente me miraba raro cuando llegué, como si no estuvieran acostumbrados a ver extraños por ahí. Los niños dejaban de jugar en la calle para observar mi carro, y las señoras que barrían sus patios me veían con desconfianza. Era como si hubiera llegado a un lugar que quería mantenerse apartado del mundo exterior. Estacioné cerca de la plaza principal y comencé a preguntar por ella. Describía cómo era, su cabello negro, su piel blanca, su manera de vestir, pero nadie parecía conocerla. Algunos me miraban con desconfianza y otros simplemente me decían que nunca habían visto a una mujer como la que describía. Una señora mayor hasta me preguntó si estaba seguro de que esa persona existía, como si pensara que me la había inventado. Estuve a punto de rendirme, pensando que tal vez me había equivocado de camino, o que ella vivía en otro lugar completamente diferente, pero cuando estaba caminando de regreso hacia mi carro, un señor mayor que vendía frutas en un puesto me dijo que tal vez me refería a la mujer que vivía sola en una casa al final del pueblo. Me explicó que era una persona muy reservada que casi no salía durante el día, y que por eso la gente no la conocía bien. Me dio las indicaciones para llegar a su casa, un camino que salía del pueblo y subía por una loma pequeña. Cuando llegué al lugar me quedé sorprendido. Era una casa pequeña pero muy bien cuidada, con paredes blancas y un jardín lleno de plantas y flores que no había visto en ninguna otra parte del pueblo. Todo se veía perfecto, como si alguien le dedicara mucho tiempo a mantenerlo así. Las plantas eran extrañas, algunas tenían formas que no reconocía y flores de colores muy intensos que casi no parecían naturales. Había hierbas que despedían olores fuertes, algunos agradables y otros que me daban náuseas. El jardín parecía estar organizado de una manera específica, como si cada planta tuviera un lugar exacto donde debía estar. Toqué la puerta y cuando se abrió ahí estaba ella. Se veía igual de hermosa que siempre, pero había algo diferente en su mirada. No parecía sorprendida de verme. Era como si ya supiera que llegaría ahí tarde o temprano. Su expresión era de calma total, como si mi aparición hubiera sido algo que ya había visto en sus sueños. Me invitó a pasar y nos sentamos en una sala pequeña donde el ambiente se sentía extraño, como cargado de algo que no podía describir. Las paredes estaban decoradas con objetos raros, máscaras de madera, cristales de diferentes colores, velas de formas extrañas, y libros muy viejos que parecían a punto de deshacerse. Todo tenía un aspecto antiguo, como si hubiera estado ahí durante siglos. Le pregunté por qué había dejado de subirse al autobús y por qué nadie en el pueblo parecía conocerla. Ella se quedó callada por un momento, mirándome fijamente con esos ojos que parecían ver a través de mi alma. Y después me dijo algo que cambió todo para siempre. Me confesó que era una bruja, que había nacido con dones especiales y que toda su vida había tenido que esconderse de la gente para no causar problemas. Al principio pensé que estaba bromeando o que tal vez tenía algún problema mental, pero la seriedad en su voz y la manera en que me miraba me hizo darme cuenta de que hablaba completamente en serio. No había ni una sombra de duda en sus palabras. Era como si estuviera revelando la verdad más importante de su vida.
Me explicó que por las noches se transformaba en ave, que podía volar grandes distancias y que así era como se movía, sin que nadie la viera. Me dijo que robaba cosas de las casas y ranchos donde llegaba, que esa era su manera de sobrevivir sin tener que trabajar como la gente normal. Su transformación le permitía entrar a lugares inaccesibles y tomar lo que necesitaba sin dejar rastros. Todo eso me sonaba completamente increíble, como algo sacado de una película o de los cuentos que mi abuela me contaba cuando era niño. Pero algo dentro de mí me decía que era verdad, una corazonada que no podía ignorar por más que mi mente se resistiera a aceptarlo. Recordé todas esas noches cuando se subía al autobús, como siempre parecía venir de la nada y desaparecer en lugares donde no había casas ni nada. Comencé a atar cabos y todo empezó a tener sentido, aunque fuera algo que mi cerebro no podía procesar completamente. Me dijo que se había enamorado de mí también, que por eso había dejado de usar el autobús. Tenía miedo de que si seguíamos viéndonos yo descubriera su secreto y saliera corriendo como había pasado con otras personas en su pasado. Pero ahí estaba yo, buscándola hasta encontrarla, y eso le demostraba que mis sentimientos eran sinceros y que tal vez podría aceptar lo que ella realmente era. Le dije que no me importaba lo que fuera, que la amaba y que quería estar con ella sin importar nada más. Fue una decisión que tomé con el corazón, sin pensar en las consecuencias de lo que eso podría significar para mi vida. Ella me abrazó y lloró, diciéndome que nunca había tenido a alguien que la aceptara como era, que siempre había vivido sola y que había perdido la esperanza de encontrar el amor verdadero. Esa misma noche me quedé en su casa y pude comprobar que todo lo que me había dicho era completamente cierto. Cuando se hizo de madrugada, ella salió al patio trasero y ante mis ojos se transformó en un ave negra enorme, más grande que cualquier pájaro que hubiera visto antes. Fue algo aterrador y fascinante al mismo tiempo, ver cómo su cuerpo cambiaba de forma hasta convertirse en una criatura que batía las alas y se perdía en la oscuridad del cielo. La transformación no fue instantánea como en las películas. Tomó varios minutos durante los cuales pude ver cómo sus huesos se desfiguraban, cómo le crecían plumas negras por todo el cuerpo, y cómo su cara se convertía en un pico afilado. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su tamaño cambió hasta que se convirtió en un ave. Regresó antes del amanecer con cosas que había robado de algún lugar: joyas, dinero, objetos de valor que guardaba en cajas debajo de su cama. Me explicó que así había vivido siempre, tomando solo lo que necesitaba para sobrevivir sin lastimar a nadie físicamente. Volaba hasta ranchos lejanos donde la gente tenía dinero, se metía por las ventanas y tomaba cosas pequeñas que no se notaran inmediatamente. Decidí quedarme con ella y renunciar a mi trabajo de chofer. Le dije a mi jefe que había encontrado algo mejor en otra ciudad y me mudé al pueblo de la sierra. No fue fácil dejar mi vida anterior. Tenía años trabajando en esa compañía y conocía a todos mis compañeros, pero el amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier otra cosa. Al principio todo parecía perfecto. Vivíamos juntos como una pareja normal durante el día, y por las noches ella salía a hacer sus recorridos, mientras yo la esperaba en casa. Pasábamos las tardes caminando por el pueblo, cuidando su jardín extraño, y conversando sobre todo tipo de cosas. Era la felicidad que siempre había buscado, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que las cosas que hacía mi mujer eran mucho peores de lo que me había contado al principio. No solo robaba objetos de valor para sobrevivir, también hacía maldades a la gente que ni siquiera conocía. Llegaban personas de otros municipios buscándola, gente desesperada que había escuchado rumores de que una bruja poderosa vivía en este pueblo perdido en la sierra. Algunos venían pidiendo amarres de amor. Querían que les hiciera hechizos para que alguien se enamorara de ellos contra su voluntad. Traían fotos de las personas que querían conquistar, mechones de cabello que habían conseguido de alguna manera, y cantidades enormes de dinero para pagar los servicios. Mi mujer aceptaba todos esos trabajos sin preguntarles siquiera por qué querían lastimar a esas personas. Otros pedían maldiciones para sus enemigos, venganzas contra personas que los habían traicionado o lastimado en el pasado. Querían que les causara enfermedades, que les arruinara los negocios, que destruyera sus familias.
Y los peores eran los que llegaban pidiendo que enfermara o desviviera a alguien a cambio de dinero. Gente sin escrúpulos que quería deshacerse de familiares para quedarse con herencias o de rivales en los negocios. Mi mujer aceptaba todos esos trabajos sin importarle el daño que pudiera causar a personas inocentes. Les cobraba cantidades enormes de dinero, y después por las noches salía volando a cumplir con lo que le habían pedido. Regresaba antes del amanecer contándome con detalle cómo había maldecido a familias enteras, cómo había enfermado a niños inocentes que no tenían nada que ver con los problemas de los adultos, o cómo había destruido matrimonios felices. Al principio traté de convencerla de que no hiciera esas cosas. Le decía que podíamos vivir bien solo con lo que robaba sin necesidad de lastimar a gente inocente que no se lo merecía. Pero ella me explicó que eso era parte de su naturaleza, que había nacido para esparcir el mal en el mundo, y que no podía cambiar lo que era, como si fuera una fuerza de la naturaleza que no se puede controlar. Comencé a sentirme culpable por todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Sabía que mi silencio estaba permitiendo que siguiera lastimando a personas que no se lo merecían. Gente que solo había tenido la mala suerte de enemistarse con alguien que conocía a mi mujer. Veía llegar a los visitantes desesperados buscando sus servicios y sabía que sus vidas iban a quedar destruidas después de que ella hiciera lo que le pedían. Hubo casos que me marcaron profundamente y que todavía me quitan el sueño cuando los recuerdo. Una señora llegó pidiendo que enfermara a la nueva esposa de su exmarido porque no podía soportar verlos felices juntos. Mi mujer aceptó el trabajo y a los pocos días supimos por las noticias que la mujer inocente había muerto en el hospital sin que los doctores pudieran explicar qué le había pasado. Una persona completamente inocente había perdido la vida por los celos de otra. Otro caso fue el de un hombre que quería vengarse de su hermano por una herencia que consideraba injusta. Pidió que maldijera a toda la familia, y mi mujer lo hizo sin preguntarle detalles. Después nos enteramos de que varios niños de esa familia habían comenzado a enfermarse de manera extraña. Algunos quedaron con problemas permanentes que los iban a acompañar toda la vida. Niños que nunca habían hecho daño a nadie pagando por los problemas de los adultos. Cada noche que regresaba de sus vuelos me contaba con detalle todo lo que había hecho, como si fuera algo normal de lo que pudiera sentirse orgullosa. Me describía cómo entraba a las casas sin que nadie se diera cuenta, cómo susurraba maldiciones al oído de la gente mientras dormía, cómo dejaba objetos malditos en lugares donde los niños los encontrarían. Hablaba de todo eso como si fuera un trabajo cualquiera. Con el tiempo me di cuenta de que yo me había convertido en su cómplice involuntario. No participaba directamente en lo que hacía, pero mi presencia en su vida la tranquilizaba y le daba fuerzas para seguir haciendo el mal. Era como si mi amor por ella la alimentara y le diera más poder para lastimar a los demás. Mi silencio era tan culpable como sus acciones, pero la culpa nunca se fue. Al contrario, se hizo más pesada con cada año que pasaba. Cada día que pasa es peor, sabiendo que mi silencio está costando vidas inocentes y que soy tan responsable como ella por todo el sufrimiento que ha causado. He perdido el sueño pensando en todas las familias que han sufrido por los trabajos que mi mujer ha hecho a lo largo de todos estos años. Niños que han muerto, matrimonios que se han destruido, personas que han perdido todo por maldiciones que ella lanzó. Ya no puedo seguir fingiendo que esto está bien. La culpa me está matando por dentro y sé que si sigo callado me voy a volver loco completamente. Por eso decidí contar esta historia, aunque sé que nadie me va a creer y que probablemente piensen que estoy inventando todo para llamar la atención. Necesitaba sacarlo de mi pecho, aunque eso signifique que mi vida cambie para siempre, y que tal vez ella se entere de que revelé su secreto. Quiero agradecer enormemente a nuestro querido amigo Guerrero de Luz y a su comunidad por brindarnos este espacio para compartir una colaboración tan especial como esta. De igual forma, a todos los que nos escuchan, los invito a no perderse la segunda parte de esta colaboración en el canal Inframundo Relatos. Recorro la mayoría de las carreteras del país
Tengo más de 15 años trabajando en este jale y me las sé de todas a todas, pero no por eso me dejan de sorprender las cosas que escucho y veo de vez en cuando. De un tiempo acá se han estado escuchando muchos de los relatos de fantasmas en los largos caminos de asfalto que cruzamos a diario. Algunos hablan de cosas poco creíbles y raras como ovnis y criaturas desconocidas. Pero otros más cuentan sobre almas en pena. Un espíritu que pereció en estos caminos y que ahora vaga el recorrido donde normalmente me muevo. Lo cierto es que sí he escuchado algunos lamentos y chirridos cuando estoy conduciendo, pero eso da igual, pues la friega de este trabajo y estrés está bien canijo. Lo último que quieres saber es de cosas fuera de lo común. Solo trato de enfocarme en sacar la chamba adelante, seguir rodando para vivir un nuevo día y así sucesivamente. Para este punto de la mañana estoy cansado. La luz del sol sale a mis espaldas. Sabía que era hora de aparcar y descansar un poco. Normalmente me paro en estaciones de gasolina, restaurantes, a pie de carretera o puntos muertos donde los demás compañeros aparcan para descansar. La mayoría de mis compañeros traileros nos conocíamos y éramos bastante unidos. Me estaciono en una pequeña tienda tipo Oxxo. Ya estando ahí, me compro unos hot dogs, regreso afuera y me pongo a platicar con mis demás colegas sobre cómo ha ido la noche. Estos me dicen que últimamente han estado escuchando lamentos a lo lejos. Varios afirman que, después de la medianoche, sienten como alguien está a un costado suyo, como si llevaran a un copiloto mirándolos fijamente. Les digo que todas esas cosas son tonterías. Deberían tomar más café y no andar pensando en mensadas al manejar, pues nomás se pondrán nerviosos a lo tonto. Si bien es bueno pensar en otras cosas, pues desvías la atención, como por ejemplo la incomodidad de andar todo el día sentado, pues con el paso de los años tu espalda se va haciendo añicos y llega un punto que el dolor es insoportable. Tampoco es bueno andar fantaseando sobre criaturas y leyendas urbanas. Un colega algo nervioso se nos acerca diciéndonos si ya sabíamos sobre las nuevas noticias. Todo nuestro grupito, como buenos chismosos, rápido preguntamos de qué se trataba, a lo que el hombre nos relató que recientemente se han presentado tragedias de choques a lo largo de las carreteras por circunstancias muy extrañas. Yo le dije que eso era normal. Los choques y accidentes suceden casi a diario. Es inevitable no tener uno en toda la carretera como operador. Él pacientemente esperó a que terminara, a lo que me respondió. Nos dijo que todos esos hombres, al momento de ser atendidos y auxiliados, contaron que fue culpa de la Llorona, esa alma en pena que anda rondando por los ríos, carreteras, bosques, en búsqueda de sus hijos. Yo me reí, sinceramente, no creí en sus palabras. Pensaba que me estaba jugando una broma, pero al parecer mis compañeros se quedaron muy sorprendidos y con toda la atención puesta en esos relatos fantasiosos del camarada. El hombre siguió contando los extraños choques y accidentes. Relató cómo la supuesta mujer se apareció como una sombra a los costados de las personas. En otra ocasión se escuchan los llantos de la Llorona, y en otras una mujer pide un aventón. Y al momento de darle raite, ahí es donde revela su macabra intención. Son muchas versiones, por lo que es muy difícil creer ante esas palabrerías. Pero bueno, cada quien escoge su veneno. Me despido de mis compañeros traileros, haciéndoles un gesto al aire.
Estos me dicen que me quede un poco más para platicar y jugar cartas. A lo que yo les contesto que debo de partir. La tirada es larga y ya se me estaba haciendo tarde. Cuando estoy por girarme, me dice mi compañero: ten cuidado, si escuchas a la Llorona de lejos. Yo, bastante preocupado, pregunto con ironía el por qué. A lo que éste me responde que, si la escucho de cerca quiere decir que está lejos, y que si se escucha su lamento a la distancia, eso quiere decir que está muchísimo más cerca de lo que se cree. Fascinante explicación, pero me importa un bledo. Sonrío y hago un gesto en modo de agradecimiento. Regreso a mi tráiler, ya ahí dentro y en total comodidad. Me termino mi comida, solo para descansar unos 15 minutos y después ponerme en marcha de nueva cuenta. El día vuelve a transcurrir como cualquier otro, con normalidad y monotonía. A la mañana siguiente, tomo el encargo que se me asigna. Subo a mi gigantesca unidad y me pongo en marcha. Un larguísimo camino estaba por delante mío y yo con bastante cansancio. Ya cuando estaba de regreso a la ciudad, miro la hora, pues se había hecho de noche tan rápido. Paro un poco para hacer mis necesidades. La noche está bastante calmada. La luz de la luna me cobija y la brisa del viento acaricia mi piel. Qué agradable está la noche, pensaba. A lo lejos se escucha el aullar de los coyotes entre las dunas y arenas del árido desierto. Subo nuevamente a mi unidad y por la radio escucho las comunicaciones de mis demás compañeros. Todo trailero de la empresa utiliza la radio con una frecuencia especial para poder comunicarnos y escucharnos como gremio. Aunque esta noche últimamente ha fallado mucho, pues la radio de vez en cuando se distorsiona y solo se puede escuchar la estática. Mientras voy conduciendo y escuchando música, nuevamente la estática se apodera de la radio. Cansado de la situación y de escuchar ese molesto ruido, trato de solucionarlo. Entre el volante y el tratar de arreglar la radio, pierdo por unos instantes mi vista del camino. Es imposible, no puedo hacer nada para solucionarlo. Maldito vejestorio. Regreso la mirada a la carretera y veo la sombra de algo, o mejor dicho, alguien parado justo en medio del camino. Rápidamente trato de voltear mi vehículo con la esperanza de esquivar a aquella persona. La carga que llevaba es bastante grande, por lo que de milagro no me volqué con todo y ella. Me desvío del camino, saliéndome por completo de él. Afortunadamente, hay bastante espacio de tierra seca como para maniobrar. Patino un poco entre el lodo y el gran susto que me llevo. Nadie me lo puede quitar, pero al menos salí bien librado. Me encontraba con sentimientos encontrados. Por un lado, mi corazón estaba por estallar. La adrenalina estaba recorriendo mi cuerpo, pues claramente había coqueteado con la misma muerte con ese volantazo. Pero, por otro lado, estaba temeroso de bajar a ver quién podría estar justo en medio de la carretera a altas horas de la noche. Para ese tipo de incidentes estaba preparado. Abrí la guantera del vehículo y saqué mi arma corta por si tenía que defenderme. Bajé de mi camión con bastante precaución. Lo primero que hice es mirar alrededor mío antes de avanzar. No pude ver a nadie cerca. Por poco comienzo a caminar y aún nada. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté gritando con fuerza. Nadie contesta mis palabras. A distancia se escuchan lamentos. Una persona sufriendo. El gritar de una voz desesperada, como si le estuviese ocurriendo algo horrible.
Esos lamentos. No, no puede ser. Quizá solo esté muy cansado y estoy imaginando cosas. Pues al poco rato, de un momento a otro, los lamentos cesan. En ese momento encendí la linterna que llevaba conmigo. Miré a mi alrededor, pero no noté algo o a alguien por aquí. Todo está oscuro y no se ve el pasar de alguien más para auxiliarme. Regreso a mi unidad, tomo aire y me dispongo a que detalladamente revise los daños en mi tráiler. Para fortuna mía, parece ser que no fue nada grave, solo varios tallones en la carrocería y un retrovisor quebrado. Sentí frío. De un momento a otro un escalofrío recorrió mi espalda. Mis hombros se sienten muy pesados, como si alguien estuviese recargándose en mí con fuerza. Percibo mucha incomodidad, por lo que trato de meterle velocidad a la revisión. Una vez viendo que todo está en orden, giro la llave y acciono el motor. Afortunadamente, el tráiler enciende y nuevamente lo pongo en marcha. La radio está muerta, pues la estática es lo único que se escucha. Mejor apago el aparato. El silencio incómodo inunda la cabina. La noche silenciosa y el sonido del viento silbando en mis oídos hace que el aura a mi alrededor se vuelva algo tétrica y misteriosa. Trato de calmarme. Giro la mirada para ver el paisaje nocturno, pero solo oscuridad de un lado a otro es lo que percibo. Solo pude distinguir entre los pocos árboles que pasé cómo los matorrales se mueven por el viento. Entonces, entre mirar el camino y los lados, parece que por un segundo logro ver a alguien parada entre dos árboles. Parecía ser una mujer de blanco, tomándose la cara con sus manos como si estuviese con dolor. ¿Será mi imaginación?, pensé. Pero no, algo andaba mal. Ya fueron muchas coincidencias. Entonces nuevamente se escucha el lamento de lo que parece ser la Llorona. Esta suena muy cerca de mí. Esto me alerta. Estoy temblando de miedo, pero trato de guardar la compostura. Aún así me siento aterrado de escuchar tan cerca aquella cosa. Miro por el retrovisor quebrado, pero no logro ver algo. Por algunos minutos parece que todo se calma. Era tranquilidad y silencio. Lo que pensé que sería una noche rara y algo tenebrosa para la anécdota, se convirtió en una pesadilla. Escucho golpeteos como si alguien estuviese tocando el techo de la cabina del tráiler con sus dedos. Esos golpeteos cada vez se hacían más fuertes. Pareciera que alguien estaba arriba de mi unidad, por lo que, en la desesperación y ya con el miedo encima, comienzo a zigzaguear con la esperanza de deshacerme de cualquier cosa arriba de mi unidad. Por fin el sonido cesa, y aunque no logro ver algo que se cayera o sentir cómo se desprendía la persona de mi unidad, al menos puedo manejar más tranquilo. Para mi desgracia, esa felicidad de paz solo dura unos cuantos minutos, pues la voz, el lamento de la Llorona, ahora suena muchísimo más lejos. Muy a duras penas logro distinguir su llanto. Parece que por fin he perdido a esa cosa. La he dejado atrás, o quién sabe, pero no quiero detenerme a pensarlo. Algo de serenidad llega a mí, y ya más calmado tomo la radio con mis manos, aún algo temblorosas. La enciendo con la esperanza de comunicarme con mis colegas, con alguien para auxiliarme, pero es inútil, no funciona. Entonces, escucho el crujir de algo a mi costado. Lentamente volteo la mirada con un mar de miedo, pues estaba aterrado de lo que estuviese ahí conmigo en medio de la noche. Al verlo,
Casi me desmayo de la impresión, o mejor dicho, al verla. Una mujer vestida totalmente de blanco se encuentra paralizada con una mirada distante y con rasgos cadavéricos, como si fuese un zombi o algún cuerpo en descomposición. Quiero gritar y tirarme de la unidad, pero por alguna razón no logro moverme. Me siento tan cansado, como si estuviese en un limbo en el que me pierdo. Lentamente comienzo a desconectarme de mí. Algo raro me pasa. Me siento entumecido y mis oídos retumban. Ahí fue donde recordé las palabras de mi compañero. Como cuando escuchas cerca los lamentos de la llorona, en realidad estás seguro, pero cuando ésta se encuentra muy lejos, es porque esa cosa está casi de frente a ti. Parece ser que fue verdad, pues se me apareció y ahora me estaba drenando mi energía. Estaba por quedarme dormido, pero en ese instante abrí bien los ojos, solo para ver que estaba por estrellarme con otro tráiler, pues iba manejando en el carril contrario. Igualmente, traté de volantear como antes, pero mis brazos no respondieron. Escuché solo los crujidos de algo a un costado mío. Casi por instinto volteé la mirada hacia esa dirección, pero ahora no logré ver nada. Estaba sentado completamente solo y a punto de morir. No queda más que sujetarme con todo lo que tengo. Grité despavorido y con todas mis fuerzas. Un escalofrío en mi espalda recorre mi cuerpo como un relámpago partiéndome a la mitad. Para fortuna mía, logro recuperar el control y giro el volante lo más rápido que puedo, librándome de una colisión frontal con el otro vehículo y posiblemente mi muerte segura. Pero esto ocasionó que tal movimiento brusco recargase tanto el peso en solo unas llantas, lo que hizo que me volcara de una manera aparatosa. Me encontraba dentro de la cabina de mi tráiler. La mirada se nublaba. Entre el retumbar de mis sonidos y un ligero zumbido en mi cabeza, comencé a perder el conocimiento. Lo último que logro percibir es a aquel conductor del vehículo contrario acercándose a mí. Entonces, todo se torna oscuro. Lo siguiente fue que desperté en un hospital. Estuve internado por 5 días. Estaba lastimado de mis brazos y piernas. Mi rehabilitación duró un par de meses para poder sanar por completo. Muchas personas que conozco del trabajo y el otro trailero de esa noche vinieron a visitarme al hospital. Ahí fue cuando pude conversar con él, pues le conté todo lo ocurrido, a lo que este incrédulo por mis palabras me confesó y juraba que nunca vio a nadie. Solo logró distinguir cómo se miraba aterrado mientras conducía sin control hacia cualquier dirección. No podía dar crédito a lo que respondía el señor, por lo que le pedí amablemente si podía mostrarme las cámaras de seguridad de su unidad. Junto a él, también solicité a la empresa proveedora de los camiones si podíamos revisar las mías en búsqueda de algún indicio o prueba de aquel fatal accidente. Primero revisamos las del compañero, pero no logramos ver nada fuera de lo común, más que un trayecto tranquilo y sin ningún lamento hasta la parte donde casi nos estrellamos de frente. En teoría todo estaba en orden. Le agradecí al hombre. Este se fue, no sin antes ofrecerme su ayuda en lo que pudiese. Le agradecí, y con ello pasaron 3 o 4 días hasta que la oficina me envió por correo un cassette con la grabación de aquella noche. Al principio me mantenía durante todo el trayecto manejando sin ningún inconveniente. Me encontraba solo platicando brevemente por la radio. Todo el tiempo estuve hablando de tonterías y molestando a mis compañeros, solo para después ver cómo una sombra se sentó al lado mío y se escuchaban ligeros lamentos.
los lamentos de la Llorona. De ahí la primera desviación donde casi pierdo el control, y con ello ocasionar el casi final trágico que tuve con mi compañero. Luego de mirar una y otra vez, detenidamente recordé a aquella persona, ese trailero que tanto alardeaba en que la Llorona era real. Ese que andaba haciendo un escándalo afuera de la tienda junto a mis demás colegas. Por lo que me dispuse a buscarlo. Tomé la cinta de video y me fui tras de él. Después de un rato, no tardé casi nada en encontrarlo, pues ahí estaba donde mismo, relatando mi tragedia a los demás traileros. Vaya, sí que las noticias vuelan. Le pedí unos minutos de su tiempo en privado, pues tenía pena al que dirán, ya que yo fui siempre de los que se creían indestructibles. Reprodujimos el video en mi casa y este tipo quedó fascinado por lo que vio. Le pedí su opinión, a lo que él con tono de seriedad respondió: quizá ya sé qué fue lo que ocurrió. He escuchado algunas historias de trailers, historias que sinceramente me emocionan, pues a mí nunca me pasaba nada interesante. Es por eso que seguí esos casos. Las personas relataban que una sombra se les aparecía. Decían que era la Llorona. Se escuchaban sus lamentos. Se sentían adormecidos y cansados, muy fatigados. Esa cosa esperaba su momento solo para después terminar con ellos de manera trágica en carretera. Nunca dudes de los relatos de viejos lobos de mar. Aquí, todo tarde o temprano se sabe, y espero por tu bien ahora tengas más cuidado con estas cosas, compañero, me decía el Señor. No puedo procesar todo lo que me ocurrió. Vi a alguien que ya estaba muerta. Era la Llorona, esa que nos contaban desde pequeños para asustarnos y que nos fuéramos a dormir. Lo que vi fue gente muerta, un espíritu vengativo tratando de hacerle mal a todo hombre despistado por carretera, tratando de drenarle su vida para llevarlo a su muerte. Vagando en este mundo por sí sola, penando por las almas de sus hijos perdidos, hasta que pueda encontrarlos. Pues dice la leyenda que, hasta que esta mujer encuentre las almas de sus pequeños, por fin podrá encontrar la luz. Un prometido descanso eterno que nunca llegó, pues ésta murió de manera desconocida. Ahora, cuando escucho relatos y leyendas urbanas o locales, solo trato de prestarle toda la atención y aprender de ello, pues quedé traumado y con justa razón. Lo que me ocurrió fue una de las tantas anécdotas que muchos trabajadores de este oficio pueden contar, además de confirmar. Este mundo es raro. Hay cosas vivas que dan más miedo que las muertas. ¿Cuáles son las culpas que debe uno pagar para poder descansar en paz? Las carreteras, cual parecen infinitas, guardan bastantes anécdotas e historias que por sí solas se relatan. Solo espero poder nunca más volver a ver o escuchar a la Llorona, pues cada vez que la recuerdo, cada vez que manejo por la autopista o esas horas de madrugada, y peor si son noches lluviosas, ahí recuerdo su rostro, pálido y macabro, mirándome fijamente.